Yo defiendo la tierra, defiendo el agua, porque eso es vida. No le tengo miedo al poder de las empresas. Seguiré luchando por los compañeros que murieron en Celendín y Bambamarca, y por todos los que luchan hoy en Cajamarca. Estas fueron las palabras que Máxima Acuña pronunció en el año 2016, cuando recibió el premio Goldman por la lucha que llevó a cabo contra la minera Yanacocha. Mi nombre es César Cocavargas y hoy desde la ciudad de Lima nos acompaña, y mírame cuando te hablo, Marco Arana. Marco Arana es hijo de docentes. Desde joven participó en comunidades cristianas. Desarrolló desde temprano una labor social destinada a la defensa de la justicia. Estudió sociología en la Universidad Nacional de Cajamarca. En 1994 viajó a Roma para estudiar teología. Ha participado en las demandas del Quilish, Combayo, Conga, Cañaris, Espinar, Tía María. Acogió la filosofía de la teología de la liberación. Fue párroco de las zonas rurales de Cajamarca. Activista, defensor de la vida, ex sacerdote, político y actual líder del Frente Amplio. Marco, ¿algo más que agregar a esta brevísima semblanza? Simplemente que sigo con mucho cariño, también con mucho sufrimiento a veces todo lo que uno ve en el país en estas épocas, ¿no? En las que hay que cuidar más la vida todavía. Marco, me gustaría iniciar la entrevista con la década del 70. Usted desde muy joven trabajó en las comunidades eclesiales de Cajamarca. Adoptó también desde muy temprano la teología de la liberación y ha dicho en múltiples ocasiones que la educación es la única herramienta de desarrollo del ser humano. En ese sentido, me gustaría que me comentara cómo fue su vida en los años juveniles, teología de la liberación, educación, trabajo social. Bueno, es una década en que cambió la historia del país. Recordemos que la reforma agraria del 69 viene a transformar profundamente las relaciones de servidumbre, incluso de semi-esclavitud, en la que vivían muchas sociedades como la mía, como la cajamarquina, ¿no? Donde el régimen de haciendas trataba a los campesinos como lo que describió Arguedas, como lo que describía Ciro Alegría, como sirvientes, ¿no? Y creo que esa década está marcada por el cambio de esta sociedad aristocrática, sumamente racista, excluyente, hacia una sociedad en la que podríamos percibirnos más iguales, ¿no? En el campo y en la ciudad, sin duda. Y de otro lado, es una época importante que está marcada también por lo que se llamó la reforma educativa, ¿no? Recordemos que teníamos una educación absolutamente bancaria, que es lo que criticaba Paulo Freire, repetitiva, memorística y muy excluyente, ¿no? Todavía en la Constitución del 79, Bedoya Reyes se oponía a que los analfabetos voten, por ejemplo, porque era una época en que la, los niveles de analfabetismo y de pobreza rural eran muy grandes en el país y se produjo la reforma educativa y permitía, por ejemplo, pensar el país de otra manera, incluso más críticamente, con la pedagogía del oprimido que planteaba Freire, y de otro lado, de mucha ebullición estudiantil, ¿no? Los estudiantes comprometidos en parte con los cambios que se venían en las universidades, que en entonces eran básicamente públicas, y de otro lado, también las luchas contra la dictadura militar, ¿no? Entonces era una época muy rica de esperanza, de compromiso de los jóvenes, comprometidos con hacer trabajo en el campo. O sea, yo conocí estudiantes universitarios que iban al campo a hacer su labor educativa y el tema de lo que llamaban proyección social era muy importante. Es decir, no solo estar encerrados en la universidad, sino ir a la gente, ¿no?
Todos esos cambios yo creo que contribuyeron a que en el país hubiera un sector, una generación, que creíamos que el país puede convertirse en un país más justo, algunos desde nuestra fe, como era mi caso, en las comunidades cristianas, donde acompañábamos mucho a los campesinos, las tomas de tierras, por ejemplo, ver a campesinos que habían herido, algunos habían perdido sus familiares en enfrentamientos con la policía o con los hacendados. Recuerdo en los años 70, yo todavía estaba comenzando la secundaria, pero ir a escuchar o llevar algo de alimentos a los familiares de los campesinos de Huacatá, a varios de los cuales asesinaron por tomar la tierra y porque la reforma agraria demoraba, a uno le cambió la vida, es decir, te hizo descubrir el país y la sociedad que a veces la escuela no te daba para tanto. La escuela te enseñaba valores muchas veces alejados de esa realidad, que cuando salías a la calle te encontrabas con el campesino que no accedía a la escuela, te encontrabas con el compañero de escuela que se consideraba hijo de hacendado y por tanto superior a los demás, ¿no? Eso nos abrió sin duda nuevas perspectivas, nuevos ojos, nuevas miradas para el país. Quisiera recordar que en el último año del gobierno de Velasco se oficializó la lengua quechua. A pesar de que usted durante la década del 70 era bastante joven, apenas salía de la niñez, ¿recuerda el gobierno de Velasco como una etapa importante de su vida o como un recuerdo más bien lejano? No, yo creo que a diferencia de lo que muchos piensan que Velasco destruyó la economía, la sociedad, en fin, sus enemigos, sus detractores, ¿no? Y hay mucha prensa sobre eso. Yo creo que Velasco le devolvió a mucha gente del campo, los campesinos sobre todo, esta noción de que también eran peruanos, de que también eran ciudadanos, que también tenían derechos. Y el hecho de que, por ejemplo, algunos temas importantes como el patrón no comerá más de tu sudor, ¿no? La tierra es del quien la trabaja, creo que siguen marcando en cierto modo las luchas actuales del país. O sea, cuando los pueblos amazónicos, cuando las comunidades campesinas exigen su derecho a consulta, ¿no? En realidad tienen que ver con que esta tierra no les es ajena, es su tierra, es su territorio, es su país, no solamente la tierra entendida como propiedad, sino la tierra más bien como lugar en el que vives, como la Pachamama. Yo creo que ese proceso de alguna manera revitalizó el cariño por la tierra, el cariño por el país, por la patria, ¿no? Generó una suerte de reconocimiento de ciudadanía peruana. Sí, o sea, esa negación que había del otro, que podía, recordemos el sueño del Pongo, ¿no? Para poner un ejemplo con los cuentos de Arguedas, ¿no? Ese otro que era el miserable, el despreciable, el cuya vida no valía nada, ¿no? Contra la que se levantó Hugo Blanco y en todo lugar, digamos, en mi región, hubieron luchas intensas en esa década. Yo recuerdo, por ejemplo, haber escuchado, haber incluso ido a visitar siendo adolescente, porque venían los campesinos heridos, golpeados con sus denuncias al obispado, y en algún momento me tocaba acompañar o a los sacerdotes o a mi madre que iba a verles y a llevarles medicamentos o llevarles algo de comida, verlos presos o verlos golpeados, yo creo que nos dio un sentido de dignidad, de que la tierra no solo es del que la trabaja, sino la tierra es algo que nos constituye como personas, como seres humanos, como país. Y ese amor no perdió nunca, creo que más bien se profundizó. Usted además fundó el colegio parroquial Cristo Ramos de Porcón. Durante esos años, o para ser precisos, en el año 1994, recibe la visita de las comunidades que se habían visto asoladas y maltratadas por el proyecto minero Yanacocha. Me gustaría saber si usted considera que ese instante de su vida es el momento inicial, incoativo, de lo que es ahora usted hoy. Sí, toda persona es también sus raíces, ¿no? Lo que le ocurrió antes, ¿no? A menos que hayan, pues, personas que pueden cambiar de camiseta cada vez y vivir al compás del tiempo, digamos, sin una personalidad, sin un carácter, sin una convicción o sin un amor más profundo. A mí, efectivamente, el paso en Porcón
me mostró varias cosas, ¿no? La primera de ellas es que era una comunidad donde no había parroquia antes, hubo que crearla, y había sectores que miraban eso con mucho desprecio, o sea, como que allí no se puede hacer nada. Recuerdo colegas más experimentados que yo que habían pasado trabajando en la zona y decían, Marco, ahí no se puede trabajar, es muy difícil, no vas a durar. Recuerdo incluso algunos párrocos mayores que decían, Marco va a durar 3 meses, si es que dura, ¿no? Y la verdad es que me quedé a vivir allí 4 años, con mucha intensidad, proyectaba un poco más. El tema pedagógico y educativo fue fundamental. Recuerdo alguna anécdota difícil, como por ejemplo que los padres no querían la escuela porque iba a ser mixta. Y decían, no, ¿para qué lo van a hacer a las muchachas meter con los hombres? Van a salir preñadas. Entonces, no, para, la escuela basta para ellas, ¿no? Recuerdo que me hicieron firmar un papel, un padre de familia, diciendo que su hija iba a ir a la escuela porque quería ir, lloraba ella por matricularse, pero si no, si nosotros firmábamos que ella no va a salir embarazada y que si salía embarazada nosotros nos íbamos a hacer cargo de la educación del niño, le daba permiso. Y nunca había visto que era tan dura la resistencia contra la posibilidad de que las mujeres estudien. Y bueno, han estudiado y ahora yo creo que lo que la educación mostró es que en una generación la vida de la gente puede ser distinta. O sea, Nelly Ayay, por ejemplo, es la primera profesional abogada de su comunidad. Pedro Chilón es uno de los primeros profesores, fruto de ese colegio, ¿ah? Ahora es profesor, ¿no? De una universidad y además miembro de la Academia Quechua. Entonces, creo que eso fue importante y la minera lo que nos descubrió es que era capaz de modernizar eso de una manera brutal, en el sentido de que se apropiaban de la tierra, los precios que ofrecían pagar eran miserables, y por su tecnología no estaba para la gente del lugar. Era el clásico modelo de vamos a sacar los recursos y los que están allí que salgan, que se vayan. Son un impedimento, como siguen diciendo hasta ahora, un impedimento para el desarrollo, para el atraso, ¿no? Y yo creo que eso más bien llevó a que la gente y personas como yo que acompañamos ese proceso, descubriéramos la centralidad ya no solo de la justicia social, que es el derecho, por ejemplo, a la tierra, al respeto, a la igualdad, al respeto de los derechos humanos, sino que además profundizáramos en aquello que había constituido esa cultura, que era su relación profunda con la tierra, el cuidado del agua, el cuidado de la tierra, el amor literalmente a las plantas y a los animales. Cuando yo los escuchaba, ¿no? Eso, por ejemplo, para mi formación universitaria fue como un shock, ¿no? Cuando los escuchaba a ellos llorar porque la helada se quemó el maíz, bueno, occidentalmente uno piensa, bueno, se quemó, vuelve a sembrar. Pero el tipo de relación de sensibilidad que establecían con las plantas, como seres vivos, era el que les provocaba ese sentimiento. Entonces, uno entiende que esa relación vital de que tengas la lluvia, de que tengas mejores condiciones climáticas, o que puedas cuidar el alimento, no solo porque es un bien material que te alimenta el cuerpo, sino para ellos es algo con lo que coexistes, con lo que convives, hay una relación vital. ¿Cómo no ser allí sensible al cariño por la naturaleza y no solamente por la justicia social? Te cambia la vida, sin duda. Marco, me llama la atención su compromiso medioambiental, más aún teniendo en cuenta que hay autoridades que, al igual que usted, nacen y crecen en comunidades o pequeñas poblaciones vinculadas a la tierra. Me gustaría, por esta razón, citar el caso de Luis Guerrero, alcalde de Cajamarca cuando el proyecto Yanacocha llegó a dicha ciudad. Si uno lee declaraciones de Guerrero, encuentra frases respecto de Yanacocha como las siguientes. Minería ecológica, un proyecto que dará más trabajo, un proyecto que sacará de la pobreza a los campesinos y las campesinas de Cajamarca, un proyecto que desarrollará un compromiso férreo con la naturaleza. ¿A usted le parece una contradicción decir mina ecológica? Y yo había conocido también en mi época de estudiante las minas de Hualgayoc. Hualgayoc ahora es la provincia
que tiene más pasivos ambientales de todo el Perú. El río Tingo, Maicasbamba, el río Guadayo, que están completamente contaminados por relaves mineros desde la época de la colonia. Y claro, cuando anunciaron que venía una minera con nueva tecnología, ¿no? Que era la principal productora de oro del mundo, y hay esta suerte de encandilamiento, de una propaganda de que la tecnología resuelve todo, en algún momento inicialmente, digamos, pensé que algo de eso podría haber, ¿no? En el sentido de que yo mismo escribí, recuerdo, diciendo que si la minería respeta el medio ambiente, que si la minería genera trabajo y genera inversión local, podría haber un cambio en la historia de los 500 años de Cajamarca, que recordemos, comenzó justamente con la búsqueda del oro y la masacre y el genocidio de todo un pueblo. Entonces decíamos, 500 años después, tal vez podría haber una cosa distinta. Sin embargo, a los pocos años, digamos, las cosas cambiaron totalmente. O sea, ¿cómo les iban a dar desarrollo y bienestar si para comenzar comenzaron con el tema de las expropiaciones de las tierras? Si comenzaron con gente armada, porque recordemos esa era una época en que había Sendero Luminoso en Cajamarca, no fue decisivo, pero permitía que los cuerpos de seguridad de la empresa hicieran derroche de uso de armamentos incluso, y que aquel que discrepara podía ser calificado de terrorista. Entonces, cuando uno ve que comienzan a expropiar tierras, que comienzan a abusar de la gente, y por otro lado, con las primeras operaciones comienzan a desaparecer o a contaminar las aguas, o sea, las primeras indicios, por ejemplo, de desaparición de biodiversidad, los comenzamos a ver, de la muerte de truchas, en la muerte de los sapitos que la gente llamaba ya los más pequeños. Hay una comunidad que se llamaba Chilimpampa en quechua, que significa la pampa de los sapitos. Chilín es batracios pequeñitos. Desaparecieron todas a los pocos años. Y claro, dijeron que era porque había un hongo, dijeron que porque había el cambio climático, que no se le podía echar la culpa porque su tecnología era nueva. Y el alcalde de Cajamarca y muchos otros, el gobierno, recordemos que Fujimori fue el que inauguró y se llevó el primer lingote de oro de Cajamarca, Alberto Fujimori, el 11 de septiembre del año 94. Entonces, yo creo que cuando uno mira estas cosas, efectivamente tiene que reflexionar más hondo. No se trata de un cariño idílico, poético solamente, por la naturaleza. Se trata aquí de mirar qué es lo que está en juego. Desaparece una cultura, desaparece su entorno ambiental que forma parte de su existencia y de su identidad, o defendemos, digamos, esta idea de desarrollo de tener más acceso a bienes, desapareciendo lo que es verdaderamente significante, las relaciones sociales, las relaciones con la naturaleza, etcétera. Y eso es lo que entró en juego, y por eso, por ejemplo, tuve enormes discrepancias con Lucho Guerrero, que venía de una izquierda que había sido radical en los años 70. Yo lo había conocido a él como dirigente estudiantil universitario, incluso en un movimiento que Velasco declaró clandestino, ¿no? Vanguardia Revolucionaria Proletaria Comunista. Ahora subido a apoyar el referéndum de Alberto Fujimori, subido a apoyar a la minera, y las reclamos de la gente no importaban. Entonces, yo creo que fueron estos factores que algunos a veces no entienden, ¿no? Piensan que es solamente el cariño bucólico, ¿no? Idealizado de la naturaleza. No, ahora lo sabemos. Esta es nuestra casa común, esta es nuestra tierra, no solo Cajamarca, el país, América Latina, el planeta. Ahora que tenemos una crisis desencadenada en términos de cambio climático, por lo que nos está ocurriendo con la pandemia y las agresiones que hemos hecho a la naturaleza, yo creo que más bien debería llevarnos a tomar una nueva conciencia de quiénes somos, de qué queremos para todos, no solo para nosotros, sino para futuras generaciones. ¿Y dónde encontramos las respuestas? Las encontramos donde creíamos que se había quedado en el pasado. Las encontramos en la gente que todavía sigue cultivando la tierra, que todavía sigue estableciendo una relación de cariño y de respeto con la naturaleza. Y eso yo creo que es algo fundamental, incluso en el aporte que tenemos que darnos para cambiar las cosas, las políticas públicas, el modelo económico,
para cambiar nuestras relaciones entre las personas y con la naturaleza. Entiendo que por lo que me dice, si es una contradicción, minería ecológica. No, no hay minería ecológica en ninguna parte. Yo he visitado minas en Alemania, en Canadá, en Guatemala, en Bolivia, he visitado minas en Chile, ¿no? No he visto ninguna mina ecológica. O sea, cuando se quiere decir que hay minería ecológica, ¿qué es lo que se quiere decir? Es que hay una minería que se lleva bien con el ambiente. Es falso. La minería es una actividad que por su naturaleza y por la dimensión que adquiere, es una minería que necesita ser agresiva con la naturaleza, ¿no? Y yo creo que el grave problema que enfrentamos es que para muchos de nuestros modos de vida necesitamos la minería. O sea, no podemos vivir sin metales. Hubo una revolución de metales en la historia del desarrollo de la humanidad y no podemos vivir sin ellos. El tema es las reglas, las condiciones, el para qué, el quién se beneficia, el dónde se debe hacer y dónde no se debe hacer. Entonces, si uno dice, por ejemplo, si el oro de las minas de oro que se hacen con sustancias tóxicas como el cianuro, ¿a dónde va a parar la mayor parte? A las bóvedas de banco. ¿Esa minería se justifica? Uno dice la del cobre, bueno, sí, pues para la electricidad, incluso ahora para las tecnologías renovables. Bueno, entonces veamos dónde hacemos minería de cobre y bajo qué reglas y bajo qué condiciones. Uranio, ¿no? Recordemos que tenemos la tecnología ahora para producir energía limpia con energías renovables y que después de Fukushima, después de Chernóbil, la minería del uranio que ahora quieren colocar en Bolivia o que quieren colocar en Puno, ¿no? Con los proyectos de nuevos proyectos mineros, es algo que el Perú tiene que repensar y decir dónde sí hacemos minería, qué tipo de minería, para qué esa minería. Lo que no podemos hacer es lo que está ocurriendo ahora. Bajo el pretexto de que es minería ecológica, destruyes las cabeceras de cuencas, destruyes las fuentes naturales del agua y encima no pagas lo que debieras pagar adecuadamente tanto en beneficios tributarios como en temas laborales. Entonces lo que tenemos es más bien contaminación, corrupción, destrucción. Eso tiene que cambiar. Y en el caso peruano, además, no nos pueden seguir diciendo que el Perú es solo minero. El Perú o únicamente minero. El Perú es biodiverso, el Perú tiene la posibilidad de existir si diversifica su economía. Marco, en el año 1994, en su vida se plantea una disyuntiva: viajar a Roma para estudiar teología o abandonar la diócesis de Cajamarca. Usted se decanta al final por ir a estudiar a Roma. ¿No le parece que el haber aceptado estudiar en el extranjero es como hipotecarse? ¿No había otro camino? Siempre hay varios caminos en la vida de una persona libre, siempre hay muchos caminos, no hay un único camino, ¿no? No, a ver, ¿qué ocurrió? Efectivamente se presentó como una disyuntiva de esa naturaleza. O te vas o dejas la diócesis, ¿no? Que era muy doloroso. Pero se presentaron otras circunstancias. Por ejemplo, yo estaba mal, tengo problemas renales. Tenía que hacer un alto. Había estado hospitalizado ese mismo año. Luego había mucha tensión, mucha presión e incluso amenazas de muerte que había recibido. Tenía bajo presión mi familia, tenía bajo presión la comunidad. Y entonces, en ese momento, al discernir, al discutir este tema incluso con mis comunidades cristianas, discutía con mis propios compañeros. Fui y hablé con varios consejeros estos, o espirituales para mí en ese momento. Y tenía varias opciones. La otra opción era, por ejemplo, cambiar de diócesis. La otra opción era incluso tomar una beca que yo pudiera concursarla y salir después, ¿no? Pero creo que en ese momento todo coincidió en que como había que hacer un tiempo de alto, de poder mirar las cosas que habían ocurrido, poder recargar las pilas, resolver los temas de salud, poder hacer algo además en las que siempre he disfrutado, poder tener un tiempo para estudiar. Y bueno, fue un tiempo, yo diría más bien de maduración. Fue un tiempo, espiritualmente podríamos decir como de desierto, ¿no? De que uno se aleja, pero se aleja para aproximarse más. Y es lo que me pasó.
Marco, desearía mencionarle un episodio anecdótico de su vida. Ya estando en Roma, usted cuenta que durante una visita guiada a la Basílica Santa María Maggiore, una de las guías asegura o dice que uno de los techos había sido construido con el primer lingote robado de Cajamarca, luego de la captura de Atahualpa. Este episodio significó algo en su vida porque me parece que es bastante lírico y además que da la sensación de que hay la nostalgia por el retorno. En pocas palabras, este episodio le hace volver al Perú. ¿Se hartó de Roma? Mm. No, mira, estudiar además en una ciudad como esa, esto para quienes damos mucha valoración a poder formarse, en realidad era una cosa extraordinaria, era más bien una tentación, más que un hartazgo, digamos, el deseo de continuar, porque uno tampoco tiene todas las oportunidades toda la vida, ¿no? Pero sí ocurrieron hechos importantes, o sea, por ejemplo, uno de ellos, recuerdo, al mirar ese techo, eh, yo tenía un anillo de oro y plata que me había regalado mi madre, que se lo regalan a veces a los sacerdotes del día de su ordenación, ¿no? Yo recuerdo que después de ese encuentro con Santa María Mayor y su techo con el oro que había costado tanta sangre en nuestro territorio, eh, saqué la cadena con la cruz que tenía y saqué el anillo que tenía y dije, no los vuelvo a usar nunca más, ¿no? Esto se los devolveré porque era un gesto de cariño de mi madre, ¿no? Y desde entonces nunca más he usado elementos ornamentales que tienen, sí, un carácter simbólico, para muchos tienen el sentido además de riqueza, de poder, y consideré que en adelante solo tenías que usar lo que fuera necesario, ¿no? Entonces ese sentido más bien incluso yo diría de poner límite a ciertas cosas del consumo, son importantes. Y desde entonces se convirtió en una regla. Así que, en cierto modo, el encuentro, la lejanía en Roma permitió cercanías y proximidades con mi país, con mi cultura que yo no había podido ver antes. Marco, desearía situar la mirada ahora en el siglo XXI, con la fundación de Grufides. Me llama la atención un término de Grufides, desarrollo sostenible. Además, principio que será utilizado luego cuando funde Tierra y Libertad. Entonces, también llama la atención que Grufides quiere ejercer una lucha contra el sistema, el modelo económico del capitalismo. En ese sentido, ¿qué recuerda de los años de Grufides? Bueno, para entonces yo había terminado mi maestría en sociología aquí en la Universidad Católica y recordemos que el 92 había ocurrido la cumbre de Río de Janeiro, ¿no? El 2002 se crea Grufides, 10 años exactamente después de la cumbre de Río de Janeiro, ¿no? Río más 10. Eh, y lo que ocurría es que como párroco universitario me encontré con un grupo de jóvenes muy bien calificados. Tengo que decir que la mayor parte de ellos eran los mejores alumnos de sus facultades, de ingeniería, de derecho, de economía, de salud, incluso de ciencias de salud, que comenzaron a hacer activismo alrededor de los temas ambientales, justamente porque conocían los daños que estaban ocurriendo. Recordemos que el año 2002 ocurrieron los desastres más grandes en Cajamarca con la muerte de truchas en el río Rejo, en el río Magaebamba, etcétera. Y el año 2000, en junio, el 2 de junio del 2000, había ocurrido el desastre de mercurio metálico más grande del mundo, que ocurrió en Choropampa y que terminó afectando la vida de más de 1000 campesinos, ¿no? Entre ellos, la mayor parte eran niños, en realidad. Entonces, teníamos que encontrar un espacio institucional para poder actuar, porque actuábamos como voluntarios, o sea, íbamos con una pequeña asociación ambientalista que teníamos que se llamaba Ecovida, con profesores de biología, etcétera. Íbamos a ayudar, a atender, a veces a incluso recoger testimonios, en otros casos, como en el caso de Choropampa, incluso a socorrer a la gente porque
las condiciones en las que se manejó esa crisis ambiental fue terrible. O sea, los encerraron, no les daban suficiente cosas para poder vivir, alimentarse, comunicarse con sus familiares, porque los aislaron completamente. Entonces, cuando se crea Grufides, que es el Grupo de Formación e Intervención para el Desarrollo Sostenible, juntamos, fíjate, esas palabras, formación e intervención, que es un componente muy importante en las condiciones del activismo social, es decir, estudias para transformar la realidad, ¿no? Que es además una vieja tesis marxista sobre el tema de conocer para transformar, y que además fue tan importante también en la pedagogía del oprimido, ¿no? No se trata de un conocimiento aislado de la realidad, sino transformador de la realidad. Y creamos como una iniciativa para mirar temas de sostenibilidad del desarrollo, pero también de derechos humanos. Y vinculamos ese tema en un momento en que yo participaba muy activamente, además, en la Mesa Regional de Lucha contra la Pobreza, ¿no? Del cual llegué a ser el coordinador regional. Y entonces eso nos permitió adentrarnos mucho en toda la región, ya no solo en la provincia, viajábamos por toda la región y comenzamos a hacer los primeros estudios, por ejemplo, para caminos rurales. El primer proyecto que hizo Grufides fue un proyecto de estudio de impacto ambiental y de ingeniería para caminos rurales, es decir, para combatir la pobreza más dura de Cajamarca. Y luego fuimos viendo efectivamente los temas más propiamente relacionados a minería y derechos humanos, derecho a la propiedad, el derecho a la salud, el derecho a ser consultados de manera previa, ¿no? Y es que para eso creamos Grufides como un grupo multidisciplinario, o sea, estábamos abogados, economistas, ingenieros civiles, eh, luego teníamos compañeros que venían de las escuelas de ciencias de la salud, ¿no? Y sociólogos, evidentemente, éramos dos, que comenzamos a impulsar este grupo. En realidad, Grufides nunca fue propiamente, mucho se la ha satanizado diciendo que fue una ONG. Nunca quisimos crear una ONG, en realidad, sino que en el Perú existe esta atribución de asociaciones civiles sin fines de lucro. Porque yo hablé con muchas ONGs, con muchas hablé. En Cajamarca había ONGs muy importantes de desarrollo rural. Hablé con todas y cada una de ellas pidiéndoles que vieran los temas rurales, porque no queríamos crear una ONG. Pero ninguna quiso hacerse cargo. La mayor parte de ellas comenzaron a hacer convenios más bien con la minera, cuando había quejas con los campesinos, etcétera. Entonces tuvimos que crearla como una pequeña organización no gubernamental que algún evaluador muy conspicuo, muy crítico además de la Universidad de San Marcos dijo que eso era más bien eh, una plataforma de activistas sociales, de activistas ambientales con recursos. Así definió a Grufides y creo que Grufides siempre fue eso. O sea, no fue una burocracia que centralizaba recursos para hacer grandes cosas. No, por el contrario, fue un equipo de personas comprometidas con valores interculturales, con valores ecológicos, con valores sociales y ciertamente de derechos humanos, que conseguimos recursos para estar con la gente. Y por eso es que, por ejemplo, Grufides nunca desarrolló, nunca tuvo locales propios, nunca tuvo aversión por los grandes sueldos. Los sueldos de las personas de Grufides eran sueldos modestos, 2.000 soles, 1.800 soles, 2.400 soles era el que ganaba más, digamos, ¿no? En Grufides nunca se previó como una burocracia de intelectuales o de académicos que decían qué es lo que hay que hacer, sino más bien qué es lo que podemos hacer con la gente. Y por eso nuestra mucha importancia a los cursos de formación, a los talleres, a las guías de capacitación, etcétera, las visitas y a estar con las comunidades. Marco, desearía citarlo. La minería suele hallarse protegida política y mediáticamente por la necesidad de garantizar las inversiones que sostengan el crecimiento económico de corto plazo. En esta visión de desarrollo, se sacrifica a la seguridad ambiental y alimentaria, e incluso los gobernantes están dispuestos a criminalizar la acción ciudadana de las autoridades locales que demandan un desarrollo basado en justicia social y ambiental, como es fácil ver en casi todos los conflictos mineros e hídricos
que están en aumento en el país. Está claro que para usted el agua es un derecho, pero me gustaría saber cómo hacemos que su discurso cale en poblaciones como por ejemplo la limeña, en la que encontramos una población eminentemente urbana. Yo creo que estamos ante un cambio de época. Eh, no sé si es demasiado tardío este cambio, pero lo hay. O sea, cuando un día podando un árbol en la casa, en el patio de la casa, mi sobrina pequeña me dice, tío, no cortes al árbol porque le duele, ¿no? Eso yo no lo habría creído cuando yo era niño, no hubiera pensado que un árbol podía sentir algo. No, no es que estemos humanizando y la naturaleza, pero creo que hay una nueva sensibilidad. Y yo la he vivido en varios lugares. Por ejemplo, cuando hicimos la Gran Marcha Nacional del Agua el año 2011, muchos me dijeron, Marco, van a ser cuatro gatos, o sea, van a caminar 1000 kilómetros. O sea, no le llamen marcha nacional, llámenle eso marcha cajamarquina, marcha local. Recuerdo que tuvimos una discusión acá incluso con notados líderes políticos nacionales, ¿no? Que nos dijeron, no, eso no va a funcionar. Y lo curioso fue ver la cantidad de jóvenes que en el camino, incluso de autoridades y organizaciones, que se sumaban. O sea, siempre dijeron, incluso hubo un periódico del grupo de comercio que dijo que la marcha estaba financiada por el narcotráfico. Fíjense, todo en el camino era la generosidad de la gente que nos regalaba agua, nos regalaba comida, a veces incluso ayudaban a buscar un bus o a contratar un bus o a contratar una combi para que te mueva de un lugar a otro y corrían a veces más temprano para ir a buscar en los mercados cómo se iba a mantener todo eso. Y lo que yo encontré es que la acogida, el cariño que había, el respeto de la gente por el tema de lo que estábamos defendiendo, se había puesto en marcha. Y de hecho lo he visto en varios lugares. O sea, yo creo que falta mucho en la cultura urbana, es verdad, pero también, por ejemplo, que ahora comencemos a ver un tipo de activismo ambiental en Lima para salvaguardar el RIMAC, para cuidar las áreas verdes de Lima, para generar una conciencia frente al tema de la justicia climática, ¿no? En estos días, por ejemplo, que el Congreso de la República ha rechazado la ratificación del convenio de Escazú, claro, estamos en épocas de aislamiento social, pero quienes han salido a defender son jóvenes. Y entonces creo que, por ejemplo, en los movimientos animalistas, en los ciclistas, ¿no? En el transporte limpio, creo que se está moviendo una nueva sensibilidad. Ojalá no sea demasiado tarde para despertar a ella, pero está en camino, sí. Yo creo que nos falta hacer mucho más y por eso la relevancia incluso de reivindicar los derechos de las futuras generaciones para que esto no se crea que es un tema de campesinos, no es un tema del Ande, no es un tema de la Amazonía, es un tema que nos compete a todos y esa sensibilidad no creo ser excesivamente, digamos, optimista ni real, pero yo creo que está en camino, sino que estamos ante un cambio de época y los cambios de época siempre son lentos y demoran. En los documentos del Frente Amplio, Marco, se acepta la diversidad como valor fundamental de la vida y además se promueve y se respeta la autonomía de los pueblos indígenas. Este término, indígenas, me gustaría saber si usted lo considera como pertinente en estos tiempos. No hablamos del indígena esbozado por Mariátegui ni por González Prada. Entonces, si hablamos de indígena, la pertinencia del término, ¿dónde encontramos a este indígena? Hay toda una discusión sobre eso, ¿no? Pero qué bueno que la haya, porque recordemos que para Arguedas eso es lo anticuado, eso es lo arcaico, eso es lo que hay que cancelar y lo que hay que vencer. Recordemos que para Alan García eso es lo que hay que, además, de lo que hay que avergonzarse. Recuerden que hay un momento en el que él señala que el carácter de los pueblos andinos se ha retraído, va hacia el yarabí, ¿no? Mientras que el carácter más bien mediterráneo, en el caso de las culturas europeas o caribeño, los hace alegres, extrovertidos, y entonces estas viejas teorías de que habría incluso una especie de condena al pasado en lo que hoy denominamos comunidades campesinas o pueblos originarios o
como se les conoce también como pueblos indígenas, a los propios campesinos. Recordemos que en la época de la reforma agraria, el término indígena fue apartado porque era un tema que tenía una connotación además racial y se sustituyó por lo campesino. Pero ¿qué es lo que está en el fondo? ¿Existe para nosotros una diversidad de desarrollos o no? ¿O hay un único desarrollo? Y el desarrollo que se quiere imponer es el desarrollo lineal, que somos países atrasados y un día seremos países modernos si seguimos esa ruta. O sea, esa es la ruta que más bien nos ha conducido a la crisis ecológica global y que por otro lado impide que tengamos una suerte de desarrollo más bien diversificado que nos permita, por ejemplo, reivindicar perspectivas y horizontes filosóficos, sociales y políticos y culturales como los que plantean los procesos de constitucionalización que han habido en Bolivia como Ecuador sobre el tema de los derechos de la naturaleza, por ejemplo, ¿no? Que son temas, yo creo, que más bien son los desarrollos de aquello que Arguedas miraba no como lo particular, sino más bien como lo universal que existe en una cultura. ¿Qué nos pueden decir sobre eso los movimientos políticos? En realidad nos han dicho poco. Recordemos que eso quedaba relegado al tema de los indigenistas, de la literatura indigenista o lo que fuera. Yo creo que más bien lo que estamos viviendo ahora es mirar que las formas, cómo han desarrollado, cómo han crecido, cómo ellos no usan la palabra planificación. Yo alguna vez he preguntado, ¿y cómo se traduce a la Wahun One Piece o al quechua la palabra planificar? Me han dicho, no, no existe. Y le digo, ¿y la palabra gestionar? Tampoco existe, porque no hay una relación instrumental con la naturaleza. ¿Cuál es la palabra que tienen ellos? Pues más cercana, por lo menos lo que me han dicho los quechuas cañaris del Ecuador, como los quechuas o aymaras en Perú y Bolivia, en Cusco y Bolivia, eh, uno, la palabra cuidar. Y no es lo mismo gestionar, no es lo mismo planificar que la palabra cuidar. La palabra cuidar supone, oye, yo soy parte de este entorno, soy parte de esta historia y mi relación consciente es una relación de cuidado, de responsabilidad. ¿Es eso arcaico? ¿Es eso primitivo? ¿Es eso a lo que lo que habría que negar y desaparecer, incluso a fuego? Porque esa es nuestra historia colonial, de que quien pensaba una cosa distinta, recordemos, le llamaron idolatría. El cariño y el respeto por la naturaleza fue puesta bajo la categoría de idolatría para poder eliminarla, para poder extirparla, ¿no? Yo creo que no, por el contrario, no es que se trate de volver al pasado, sino que sabiendo que hay diversos desarrollos, que incluye, por ejemplo, la economía del mercado, sí, pero un mercado que puede hacerse destruyendo la naturaleza o destruyendo y negando la vida de las personas, como nos pasa con el capitalismo que coloca al centro el bien, la riqueza, la propiedad por encima de las personas, o tenemos una economía al servicio de la gente, o tenemos una economía que no destruye el planeta, que no destruye el medio ambiente, que no destruye las fuentes mismas de la vida. Entonces, yo creo que los conceptos que ya han sido puestos en la política nacional. O sea, muchas veces a mí me preguntan si el haber recalado en la política es porque uno tenga ansias de poder y quiera la presidencia de la República. Bueno, fíjense, para mí esos son medios instrumentales. Lo más importante de los aportes que espero que estemos haciendo o que hayamos hecho es abrir un camino para que la política no esté divorciada de la ecología, de la ética del cuidado de la naturaleza, que no esté divorciada el deseo de tener más con el deseo de poder ser más y que las metas que tengamos no solo sean para el presente, sino que podamos pensar en los derechos de las futuras generaciones. Y me parece que el cambio climático, me parece que la crisis que estamos enfrentando incluso ahora con la pandemia, nos tienen que obligar, si es necesario, a cambiar de rumbo, a cambiar de dirección. Yo lo digo muchas veces en lo de Ciencia y Libertad y lo digo en el Frente Amplio. Los cambios económicos van a ser muy difíciles porque hay gente que se va a resistir, los privilegiados se van a resistir y se van a resistir a veces a sangre y fuego, digamos, violentamente, como lo vemos en la historia del presidente y general. Eh,
los cambios culturales son los que más demoran. Si nos han dicho siempre que la naturaleza podía ser destruida para mantener nuestro bienestar y que nosotros estábamos en la cima de la naturaleza, esa visión antropocéntrica, bueno, ahora estamos descubriendo y hacia eso vamos a una visión más bien biocéntrica, ¿no? La vida, el cuidado está al centro. No somos enemigos de la naturaleza, tenemos que ser su parte no solo pensante, sino tenemos que ser su parte responsable de cuidado. Yo creo que esos cambios culturales están, y los cambios ecológicos están que nos golpean por todos lados. O sea, aquí le llamamos fenómeno del niño, pero también le llamamos cambio climático con la acentuación de lo que está ocurriendo. Y me parece que podemos incorporar nuevos conceptos, justicia ecológica, por ejemplo, que estaba ausente en el lenguaje político. ¿Y eso a dónde nos remite? Nos remite, releía en esta pandemia algunos de los cuentos de Herrera, y habla siempre de la lucha que había por el agua, porque se lo adueñaba uno. ¿Cómo le llamamos ahora en la academia? ¿Cómo le llamamos en los nuevos estudios? Injusticia hídrica. Hablamos de justicia climática, comenzamos a hablar de democracia ecológica. Entonces creo que eso está en camino. Ojalá que no sea demasiado tarde. Marco, en los documentos del Frente Amplio hay un término que se repite de manera abundante, ecologismo popular. Además hay una serie de términos que se unen, por ejemplo, socialismo, feminismo, interculturalismo, descentralismo, y también se expresa lo siguiente, que el Frente Amplio no aspira necesariamente a llegar al poder. En ese sentido, yo creo que hay una contradicción de base, porque todo partido político se funda precisamente para llegar al poder. ¿No le parece que hay allí una contradicción entre la creación del partido y el deseo que se promueve en los documentos del Frente Amplio? Yo creo que hay dos dinámicas, ¿no? La primera dinámica es, te propones crear una colectividad reconocida jurídicamente para llegar a ser gobierno. Sí, esa es la parte de la política, ¿de acuerdo? Pero ¿eso se sustenta sobre la base de la búsqueda del poder o se sustenta sobre la base de una propuesta programática, ideológica? Entonces, para mí, la posibilidad de llegar a ser poder tiene que sustentarse sobre esa nueva mirada de país. Y por eso, por ejemplo, es que yo no creo que un movimiento político se construya de la noche a la mañana. No creo que dependa de una persona. Creo que depende de un nosotros. Creo que depende de una colectividad mayor. Eso que desgraciadamente podríamos llamamos hegemonía, ¿no? Es decir, ¿cómo construyes una hegemonía cultural? Y claro, para eso puede ser útil llegar a ser alcalde, llegar a ser gobernador regional, llegar a ser presidente de la República. Eh, pero visto el poder no como el fin, yo creo que el fin es más bien como es la transformación que tiene que ocurrir y que ese poder tiene que estar al servicio. Parte, por ejemplo, de mis discusiones ideológicas dentro del Frente Amplio, dentro de Tierra y Libertad, cuando escucho a compañeros que dicen que hay que tomar el poder. Yo no comparto la idea de tomar el poder, porque tomar es arrancharlo. Yo creo que hay que construir un poder. Y eso supone cambios más profundos, supone mucho esfuerzo en la pedagogía política, para que la gente lo haga porque está convencida, porque quiere hacerlo y quiere que esos cambios perduren, no solo que duren, sino que perduren en el tiempo. Para eso es importante la disputa política, para eso había que crear un partido político, sí, pero si olvidamos que eso es más bien un medio, el peligro que puede haber es que luego surjan la idea de que es la única fuerza, que el fin justifica los medios, con lo cual uno termina pervirtiendo la naturaleza de lo que quería cambiar. Entonces, a mí me parece que lo que se necesita efectivamente, y por eso salí de mis esfuerzos de sociedad civil, sea en las comunidades cristianas, sea en la academia, en fin, hacia el campo de la política. Pero para mí la política no puede quedarse circunscrita a la disputa política electoral. Miren lo que pasa en la política electoral. Cada vez que hay elecciones, todo el mundo dispuesto a matarse y a cuchillarse para ser candidato. Yo digo no. O sea, es más, lo estoy viviendo adentro. Yo lo que creo que tenemos que hacer es
cómo un partido político es expresión de esos cambios político-culturales mayores. Y por tanto, relativizo mucho el hecho de que el fin de una persona que interviene en política sea el sí mismo. Yo más bien creo que tenemos que tener el tiempo para decirlo, como lo decía mi buen amigo Hugo Blanco, ¿no? Marco, cuando le decía, oye, vente a Tierra y Libertad, entra al Frente Amplio. Ya no, Marco, a estas alturas, y yo ya viví eso, ¿ya? Para ustedes, que todavía hay otra energía, otro, inténtenlo de nuevo. Yo particularmente incluso ya me he vuelto escéptico, decía él sobre eso, ¿no? Porque el cambio no está en esa altura, el cambio está aquí, donde la gente, donde las mayorías, donde digamos, la gente se puede organizar y movilizar. Entonces, yo creo que hay que vivir en ese sentido el proyecto político de Tierra y Libertad, del Frente Amplio, como un instrumento, es un medio para, y que los procesos electorales pueden contribuir en esa dirección. Podemos acelerar un poquito los cambios, sí, sin duda. Podemos hacer, por ejemplo, podríamos tener una política que planifique el territorio, ¿cómo no? Una política que consulte a los pueblos sobre su derecho, o una política económica que no destruya la naturaleza, ¿no? Sí, podemos. Y trabajar más por energías limpias, trabajar por energías renovables. En el Perú que hay tanto potencial sobre eso, en vez de seguir con el petróleo, los derrames petroleros y el genocidio amazónico. Por supuesto que podemos. Para eso es importante ser gobierno, sí, yo creo. Pero no confundamos los tiempos ni los procesos. O sea, para que estos cambios perduren, necesitamos ser muchos más. Y necesitamos, digamos, mirar además los cambios generacionales que esto va a involucrar. Y eso significa hacer política con esperanza, en vez de hacer política con oportunismo. Es decir, si me liga, la hago, ¿no? Entonces uno dice, oigan, miremos cómo esos cambios no solo pueden venir, sino pueden sostenerse en el tiempo. Son cambios paradigmáticos en ese sentido. Y eso cuesta mucho más que la sola política cada 3 años o cada 5 años. Marco, no creo que debería haber un divorcio, que debiera haber un divorcio entre activismo y partidismo. Creo que en esta etapa de su vida, corríjame si me equivoco, usted está dedicado, está más abocado a labores partidistas que al activismo que practicaba durante sus años más juveniles. Entonces, ¿hay en su vida en este momento un divorcio entre la actividad partidaria y el activismo ecológico? No, mira, no la hay. Sí hay una presión fuerte para la burocratización. Es decir, oye, si eres congresista, como ha sido mi caso, tienes que cumplir unos horarios, tienes un salario y unas tareas asignadas, o sea, y tu tarea está acotada a legislar, fiscalizar y representar. Pero fíjate que cómo he vivido mi etapa congresal. Es como todo el país. O sea, por el contrario, me decían, ¿qué haces yéndote a Cusco? ¿No? En Cajamarca me reclamaban y me decían, oye, pero si tú eres de Cajamarca, ya. Algunos otros me decían, y acá mismo, ¿no? Nos han dado duro desde la prensa de derecha. ¿Y qué hacen yendo a ayudar a los agricultores del Valle del Tambo? ¿No? Oigan, pero nuestra representación es de carácter nacional. Y yo sí creo que hay un grave peligro, ¿no? Del desfase entre el hacer política, digamos, burocratizada y el sentido y la razón de ser de hacer política para la gente, para transformar las cosas. Y por eso es que, por ejemplo, en mi labor congresal hemos estado muy cerca de la gente. O sea, es más, yo podría decir, nunca me había reunido con tantas organizaciones sociales a la vez del país, desde asociaciones de jubilados hasta los productores textiles de Gamarra, los vendedores ambulantes de Puente Piedra, porque yo venía del movimiento de derechos humanos y el movimiento ambiental, claro, a los frentes de defensa de Cusco, de Puno, de Moquegua, de Ica, he ido siempre a Piura, a Lambayeque, a los defensores del bosque de Chaparrí, en fin, o sea, eh, yo sí creo más bien que el gran peligro que hay es que la política se divorcie de la acción. Si se divorcia de la acción social, de la práctica política, habrá perdido su razón de ser. En todo caso, será una burocracia política desconectada de la gente. A mí no me ocurrió esto.
Actualmente, por las situaciones de pandemia, es verdad que están restringidas la posibilidad de viajes, pero la cantidad de sesiones que he tenido hace poco, por ejemplo, con los jóvenes de Espinar, con los de Chumbivir, con los frentes de defensa de, de la reserva de Chaparrí, con la gente que está defendiendo los puertos. O sea, ya no presencialmente, pero por vía Zoom, digamos, ¿no? O cualquier otra plataforma digital. Yo más bien diría, hay de la política si pierde sus vasos comunicantes y su razón de ser con la práctica política social transformadora, ¿no? Finalmente, Marco, para cerrar la entrevista me gustaría terminar con un ping-pong. Yo le mencionaré una serie de nombres y le pediré a usted que me pueda comentar, que me pueda dar una frase. ¿Le parece bien? Sí. Perfecto, comencemos. José Damer, Un gran pastor, un hombre de mucho cariño por la gente, Alcina Segarra, su madre, una gran educadora, una gran maestra y una gran madre, Wilfredo Pajares, un amigo hermano, Hugo Blanco, un ejemplo de consecuencia de vida entregada que hay que admirar, que hay que respetar y de la cual hay que aprender. Máxima Cuña, La voz de la tierra. Yo escogí el nombre ese voz de la tierra porque creo que ella hablaba por la tierra. Así la conocí, así la quiero y sigue siendo eso. ¿alguna opinión sobre Gregorio Santos? Una frustración para los sectores rurales y las rondas campesinas por la forma como ha terminado, ¿no? ¿Qué piensa de Verónica Mendoza? Una persona con potencial para hacer cambios en el país, que ojalá descubra la constancia en las cosas que uno emprende, ¿no? Keiko Fujimori, Parte de un proyecto político y de una familia que le han hecho mucho daño a este país en materia de derechos humanos, en materia de ética pública. por último, Marco Arana. Un servidor de una causa, un caminante. Solo eso. Sí, estamos de paso. Mi nombre es César Coca Vargas y esto ha sido Mírame cuando te hablo con Marco Arana. Muchas gracias, Marco. Gracias.